Bueno, esta sesión es la última sesión de biología como tal. Ya, tuvimos 6 sesiones de química y ahora esta es la última de biología. ¿Ya? Y vamos a hablar sobre el ciclo celular. En la clase anterior, si recuerdan, vimos todo lo que tenía que ver con el material genético, ¿ya? Cómo se sintetizaban proteínas a partir de la información que estaba guardada en este material genético, ¿cierto? Todos los pasos que se necesitaban para la síntesis de proteínas, ¿ya? Y para eso se necesita que la célula utilice un código, ya que es lo que se denomina el código genético, que es mediante el cual puede convertir la información que está en el material genético en una proteína, ¿cierto? Eso es todo lo que vimos en la última sesión, ¿ya? Y ahora vamos a ver algo donde también participa un poco el material genético, ¿ya? Pero está más relacionado con cómo las células viven, ¿ya? Y cómo se pueden separar, pueden formar, dar origen a otras células, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a preguntar es ¿qué creen que es la división celular? ¿Qué es cómo podrían definir división celular? ¿O qué se imaginan cuando se habla de división celular? Yo creo que es la forma así como la que se crean dos células, así como la célula procariota, la bacteria, se divide en dos para crear otra. ¿Ya? Exactamente, ¿cierto? Es un proceso en el cual una célula se va a dividir formando dos células que vendrían siendo las células hijas en este caso, ¿ya? Que son dos células que provienen de la célula original, pero la célula original no queda como tal, porque como se dividió en dos, ya no existe como una célula que realmente sea esté formando otra célula hija aparte de ella, ¿cierto? Creo que alguien se conectó. Admitir. ¿Ya? Entonces tenemos varias cosas. Ya tenemos, entonces, era, tal como decía, ¿cierto? Las bacterias se dividen, eso sería un caso, ¿ya? Había puesto eso porque pensando en que es eso realmente, o sea, una célula se va a dividir en dos, ¿ya? Dando origen a dos células hijas. Ahora, ¿en qué casos va a ocurrir este proceso? ¿Ya? Creo que alguien más se conectó, ¿cierto? ¿O no? ¿O escribieron? No, no sé, había escuchado un sonido. Sí, sí, profe, se conectaron. Me, me desconcentro cuando llegan los... Ya. Entonces, ya, uno de los ejemplos donde se produce división celular y mucha división celular, ya, es durante la formación del embrión. ¿Ya? Todo esto comienza a partir de una sola célula. Esta célula se divide en dos, después estas dos, cada una de ellas se divide en dos más, formando 4 células, después 8, 16 y así. ¿Ya? Se van dividiendo una célula tras otra e incluso después pasan por otro proceso donde las nuevas células que se van dividiendo se van diferenciando además, o sea, van siendo, van Van formando obteniendo función. van Sí, obteniendo funciones distintas, ¿ya? Pero estas funciones van a depender de qué proteínas se expresen, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en las primeras etapas de la embriogénesis, todas las células hijas van a ser igual a las células madres, o sea, no van a expresar factores diferentes, ¿ya? Pero a medida que está más avanzado este proceso, comienza la diferenciación celular, ¿ya? Pero todas, una cosa que sí que tienen que tener claro, que el material genético, ¿cierto? Es esto que veíamos la semana pasada, para todas las células de un organismo es el mismo, ¿ya?
Lo único que va a cambiar para que una célula se convierta en un tipo de célula o en otro tipo de célula es cuáles son las proteínas que se van a expresar, o sea, los genes que se expresan para sintetizar las distintas proteínas que le dan una función a estas células, ¿ya? ¿Qué otro proceso podría mencionar donde también ocurra este proceso ocurra la división celular? ¿Les viene a la mente algún otro proceso? Como mencionabas, las bacterias también, ¿cierto? Las bacterias, Y cuando las aumentan su bacterias, pero población. no recuerdo cómo se llama o por qué se dividen específicamente. Ya. Es que esa es la forma que tienen de generar nuevos organismos, ¿ya? O sea, van formando, van aumentando su población a medida que se van dividiendo, ¿ya? Ahora, hay distintos procesos de cómo una célula puede generar otras células, ¿ya? Por ejemplo, las levaduras que se producen por yemación, por ejemplo. Hay distintos procesos, ¿ya? Pero enfocados en lo que está ocurriendo en la célula eucarionte o en el organismo humano, ¿se le ocurre algún proceso que también implique este tipo de división o que haya división celular? Cuando crecemos, ¿Ya? Cuando crecemos, ¿cierto? Para que se vaya aumentando de tamaño en los tejidos, tienen que ir aumentando el número de células, ¿cierto? También hay otros casos cuando se regenera una herida, ¿ya? O sea, uno se hace la herida y después se trata de restablecer lo más cercano posible a lo que era originalmente. A veces no se logra completamente, pero para que ocurra este proceso, lo que tienen que ocurrir es que células del mismo tejido comienzan a dividirse para poder reemplazar el tejido que fue perdido, en ese caso, ¿ya? Y también hay otros casos, bueno, hay varios casos en realidad donde ocurre este proceso de división. Como ven, es un proceso que ocurre desde el nacimiento hasta cuando ya son adultos. O sea, toda la vida está ocurriendo este proceso en distintos tipos de células. ¿Ya? Pero también en casos patológicos, por ejemplo, en la formación del cáncer. ¿Ya? En la formación del cáncer, lo que va a ocurrir es que una célula, ya que de cualquier tejido, que sufre una mutación que le permite eh, sobrevivir con condiciones que incluso pueden ser adversas, ¿ya? Pero de alguna forma esta célula tiene una capacidad de utilizar mejor los recursos que las otras células que están a los lados. Entonces va a tener una facilidad para poder vivir dentro de ese medio, ¿ya? O sea, es una mutación que es beneficiosa para esa célula, pero no para el resto de los tejidos donde está la célula, ¿ya? Porque estos tipos de células comienzan a utilizar los recursos que deberían ser de los otros tejidos, ¿ya? Y estas células, como se mantienen vivas con esas características especiales, se va a comenzar a dividir de a poco cada una de ellas, ¿ya? Y va generando más células del mismo tipo y eso genera el tumor, ¿ya? Entonces el tumor va a comenzar a utilizar los recursos que deberían utilizar las células normales del tejido, ¿ya? Y esto en general, existen mecanismos en el cuerpo que permiten controlar que ocurra esto. O sea, si una célula muta, en general hay mecanismos del sistema inmune que están detectando estos procesos, ¿ya? Pero todo va a depender de la mutación. Puede ser una mutación que no sea detectada y eso hace que vaya cambiando. Ahora, las mutaciones ocurren al azar. Entonces, cualquier parte del material genético, cualquier gen, puede ser modificado y generar proteínas que vayan a hacer que estas células tengan una mayor capacidad sobre las otras células y comiencen a proliferar, ¿ya? Aunque no tengan una función finalmente como para el funcionamiento del organismo, sino que es como una función propia, ¿ya? O es como que viven para ellas mismas, ¿ya? O para la población que están generando, ¿ya? Esos son casos donde ocurre la división celular. Entonces lo que vamos a ver hoy día ya tiene que ver
con cómo ocurre este proceso de división celular. ¿Ya? Vamos a hablar del ciclo celular, que es un ciclo donde la célula está funcionando normalmente, pero en algún momento adquiere la capacidad para dividirse, y ese ciclo tiene varias fases. Entonces vamos a ver todas las fases, ¿ya? Que están incluidas en el ciclo celular, y las fases también que están involucradas en el proceso de división celular. ¿Ya? Entonces, a ver, de nuevo creo que hay gente conectándose. Ah, pero no, o alguien escribió. Ya se escucha tin, tin. No sé si es. Se conectaron, profe. Sí, es que no me aparecen más personas, por eso no sé. Ha sonado varias veces. Ahí sí. Ahí hay alguien que tengo que admitir. Ya. Entonces, bueno, este ciclo celular implica toda la vida de la célula. ¿Ya? Va a tener una fase que es la que se llama, bueno, aquí lo puse con detalle qué es lo que ocurre en cada una. Esta fase, la fase G1, es donde en general se encuentran las células del organismo, o sea, cuando están funcionando, están cumpliendo sus funciones normales. Por ejemplo, uno piensa una célula muscular que está participando en el movimiento de un músculo, ya una neurona que está funcionando, o, o cualquier tipo de célula, ya una célula que tengan una función de liberación de hormonas, por ejemplo, tienen un funcionamiento normal dentro del cuerpo, ¿cierto? Y esas células se dice que están en fase G1, ¿ya? Y en esta fase G1 es donde corresponde clasificar a todas las células que no se están dividiendo, ¿ya? Pero por el momento van a ver de estas células que están ahí, que se encuentran en esa fase, o sea que es una célula que está metabólicamente activa, funcional, no van a haber un grupo de células que pueden activarse para poder dividirse, y hay otras células que no pasan por ese proceso, ¿ya? Entonces las células que pasan por el proceso de activación van a seguir toda esta ruta, ¿ya? Que van en este caso en sentido reloj, de acuerdo con este gráfico como se muestra acá, ¿ya? Todos estos pasos para finalmente dividirse y generar dos células nuevas, ¿ya? Entonces tenemos esta fase G1, ¿cierto? Que les dije que es donde la célula está funcionando, creciendo, está metabólicamente activa, ¿ya? Pero ahí no hay un cambio que indique que esta célula se tenga que dividir, ¿ya? En algún momento, por alguna señal, ya todas las células se comunican con distintas señales. Eso es algo que no alcanzamos a ver acá, pero eh, cuando vimos que había liberación, ¿cierto? De las vesículas que se mueven dentro de la célula, algunas liberan sustancias al exterior de la célula. ¿Ya? Muchas de estas sustancias que se liberan son moléculas de señalización y van a enviar señales a otras células que están cerca o muy lejos, si es que viajan a través del torrente sanguíneo, como el caso de la hormona, ¿ya? Ahora, toda esta señalización le está indicando a las otras células qué deben hacer para que puedan funcionar en conjunto. O sea, todo el organismo, ustedes saben, tenemos distintos órganos, ¿cierto? Están formados por distintos tejidos, y para que ellos puedan funcionar correctamente y ubicarse en la posición donde tienen que ubicarse para tener esa función, todo eso está señalizado. Eso se formó porque hay células que le van a enviar la señal a otra y a la otra vecina que está al lado y así, para que puedan funcionar en conjunto, ¿ya? En este caso también está ocurriendo lo mismo. Entonces va a llegar un momento en que, por alguna razón, por ejemplo, en el caso de una herida, ya se requiere que se formen más células para poder regenerar ese tejido que se perdió en esa región. Entonces, células del mismo tejido dañado, ya que están cercanas, van a enviar la señal a las células que son las encargadas de dividirse. Ya hay distintos tipos de células eh, que pueden hacer esto. En general, la mayoría de las células del cuerpo pueden hacer eso, ¿ya? Vamos a ver que hay algunas que no, pero la mayoría pueden hacerlo, y una vez recibiendo la señal pasan a la siguiente fase. Y la siguiente fase es la fase S, donde se replica
el material genético. O sea, se hace una copia de este material genético, una copia idéntica del material genético. Entonces, después de esta fase, la célula va a tener dos copias de su material genético, ¿ya? Y después viene otra fase que es la G2, donde la célula sigue creciendo. Esto del crecimiento es importante porque para que una célula pueda convertirse en dos células nuevas, tiene que crecer. Porque si no crece, se va a convertir en dos células nuevas, pero más pequeñas. Y cada vez que se vaya dividiendo, se harían más pequeñas y no servirían para formar un tejido. O en el caso de, como decía, de cuando uno está creciendo, ¿cierto? No serviría para que uno aumente el tamaño, porque disminuirían las células. O sea, el tamaño de las células, ¿ya? Por lo tanto, no serviría. Entonces, aquí hay una fase que es para el crecimiento de la célula. Vamos a ver que van a haber algunos procesos que van a ocurrir aquí también. Son importantes que hayan ocurrido para que pueda continuar el ciclo y llegar a esta fase, que es la que más vamos a ver en detalle en este caso, que es la mitosis, ¿ya? Y la mitosis es todo el proceso donde la célula cambia sus condiciones para poder generar las dos nuevas células, ¿ya? Poder dividirse, ¿ya? Y si se fijan acá, la fase G1, la S y la G2 forman parte de esta región que se llama la interfase, ¿ya? Entonces, se podría decir que el ciclo celular se divide en interfase y en mitosis, ¿ya? Y esto que es la mitosis es lo que realmente es la división celular, ¿ya? Todo estos otros pasos son pasos de preparación para la división celular, ¿ya? Ahora, hay células que se llaman células postmitóticas, ¿ya? Esas células son células que no pueden ingresar al ciclo, ¿ya? O sea, no pueden dividirse, ¿ya? Y estas células siempre se quedan en la fase G1, ¿ya? Y cuando se quedan en la fase G1, se dice que se quedan en una fase G0, ¿ya? Que en realidad corresponde a la misma fase G1, solo que nunca van a poder avanzar por este ciclo y dividirse, ¿ya? Entre esas células tenemos, por ejemplo, las neuronas. Las neuronas, una vez que maduran y están funcionales, no se vuelven a dividir, ¿ya? Las células del músculo cardíaco, por ejemplo, tampoco, ¿ya? O células de los riñones, de la corteza renal, tampoco se pueden volver a dividir, ¿ya? Entonces, por eso estos tejidos, si tienen alguna especie de daño, no se pueden recuperar a sí mismos, ¿ya? Como en la piel, por ejemplo, que uno hace una herida y siempre va a haber un intento de recuperación. A veces puede ser completo y a veces puede quedar alguna cicatriz, algo, pero en general se intenta lograr, ¿ya? En estos casos no ocurre. O sea, si muere la célula, no se puede recuperar en este caso, ¿ya? Y por eso es necesario en casos de trasplante, por ejemplo, porque no hay forma de que el cuerpo pueda regenerar estas células, ¿ya? Y esas células se encuentran en esta fase G0, pero nos vamos a centrar en las que están en G1 y que van a ingresar al ciclo, ¿ya? Ahora, si vemos esta fase S, ¿ya? Que es donde se produce la replicación del ADN, ¿en qué consiste esta replicación? Si se acuerdan, lo que vimos la semana pasada, teníamos todo un proceso de síntesis de proteína donde había una proteína que era la RNA polimerasa, que está leyendo, ¿cierto?, el material genético y hace una copia de este, pero en formato ARN, ¿ya? Ahora, en este caso, para crear una copia del ADN, actúa otra proteína, que es la que se llama ADN polimerasa en este caso. La que vimos la semana pasada se llama ARN polimerasa, esta se llama ADN polimerasa. ¿Y qué es lo que va haciendo? Va creando una copia también del material genético, pero en formato ADN, ¿ya? Entonces, para eso actúan varias proteínas, ¿ya? Por ejemplo, la helicasa, que va separando las cebras, ya hay otra que va permitiendo, va por delante de todas las proteínas que van en el proceso, permitiendo que se mantenga la estabilidad, ¿cierto? Y esta otra ADN polimerasa, que es la que va leyendo acá, y que puede avanzar en las dos direcciones. O sea, puede avanzar hacia un lado del ADN y hacia el otro lado, solo que en una de las direcciones le resulta más fácil y en otra tiene que armarlo de a pedacitos,
¿ya? Y después hay otras proteínas que se encargan de ligar estos fragmentos que se van formando en la otra hebra, ¿ya? Pero ese es otro proceso que es un poco más complicado si uno se va en detalle de cómo explicarlo, pero lo importante de acá es que se produce una copia exacta del ADN, pero si se fijan, se va formando la doble hebra con la copia que se va haciendo de la hebra complementaria. O sea, se abren las dos hebras, ¿cierto? Se va generando una hebra complementaria al lado de una de ellas y otra hebra complementaria al lado de la otra. O sea, cuando finalmente se forman las dos copias del ADN, cada una de esas copias va a tener una de la hebra, va a ser la hebra antigua, y otra de la hebra va a ser la hebra nueva. ¿Ya? En todas van a tener esa característica. ¿Ya? Pero lo importante es que aquí se produce una duplicación del material genético. ¿Ya? Se copia completamente toda la información genética y en la fase S uno obtiene las dos copias. ¿Ya? Y después, bueno, viene la fase G2, donde empieza a crecer la célula un poco, y llegamos a esta parte que es en lo que nos vamos a centrar, que es la mitosis. ¿Ya? Después vamos a ver que también hay sitios de control, ¿ya? Dentro de este ciclo, donde es importante que se revisen ciertas condiciones, que la célula cumpla con las condiciones para que pueda dividirse. No cualquier célula se puede dividir, tiene que cumplir con las condiciones. ¿Ya? Pero si uno se va a la mitosis, esta mitosis está separada en varias fases. ¿Ya? Está la profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, y al final el paso de citoquinesis, que es cuando se separan realmente las dos células nuevas. Ahora, cada una de estas, en cada una va ocurriendo algo diferente. ¿Ya? Acá si se fijan cómo se muestra la célula en las distintas fases, están ocurriendo cosas. El esquema acá va mostrando cosas diferentes. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver en cada una de las fases con detalle, qué es lo que está ocurriendo en el proceso. ¿Ya? Ahora, hay tinciones, por ejemplo, tinciones que permiten marcar el material genético dentro de una célula. Y con esa, si uno tiene un tejido, por ejemplo, uno puede sacar de una cebolla, por ejemplo, ¿ya? ¿No? Cuando está creciendo la parte donde va creciendo la planta, si uno deja la cebolla mucho tiempo, ¿cierto? Empieza a crecer una parte, si uno saca desde ahí, va a encontrar muchas células que se encuentran en división celular, porque está creciendo ese lugar. ¿Ya? Y si uno las fija y les coloca una tinción que permite marcar el material genético, van a ver que estas células van a estar en distintas fases de las que se encuentran acá. Y ahí estas distintas fases se pueden reconocer porque lo que está ocurriendo en esta fase de la mitosis es que el material genético, estas copias de material genético que se hicieron, se reorganizan. ¿Ya? Eso es todo lo que ocurre en la mitosis en general, ya, aparte de otras cosas que requiere hacer la célula para que esto ocurra, pero el paso importante es organizar este material genético, porque se hicieron las copias, ¿cierto?, de todas las hebras del material genético, de todos los cromosomas, pero están todos ahí en el núcleo. Entonces, tiene que romperse este núcleo, estas cromosomas se tienen que ordenar y tienen que centrarse primero, ya en la mitad de la célula y dividirse la mitad hacia un lado y la mitad hacia el otro. Cosa de que después en cada lado de la célula tenga la misma características del material genético para que finalmente se pueda dividir. ¿Ya? Entonces, en eso consiste en general lo que está ocurriendo aquí en la mitosis. Reordenar el material genético para que cada una de las células hijas tenga el mismo tipo de material. ¿Ya? Y no salga una célula que tenga menos cromosomas y la otra tenga más. ¿Ya? Entonces todo este proceso tiene que ocurrir correctamente para que realmente ocurra esta división celular. ¿Ya? Ahora igual cuando uno las mira acá se ven un poco distintas. ¿Ya? Por ejemplo, esta está en metafase. ¿Ya? Si uno mira el dibujito, siempre se colocan los cromosomas ordenaditos en el centro. ¿Ya? Aquí están en el centro de la célula, pero no se ven exactamente como en los dibujos cómo se hace, ¿ya? Pero
se nota que están más concentrados, se nota una línea acá, justo en la mitad de la célula que está un poquito más oscura, ¿ya? Porque ahí están ordenados. ¿Ya? Hay otras fases como esta, como la anafase, ¿ya? Que vendría siendo acá, donde ya migraron algunos de los cromosomas hacia cada lado, hacia cada polo de la célula. Entonces se nota acá que hay un grupo de cromosomas que está acá y otro grupo que está al otro lado, están migrando, ¿ya? Entonces, así uno va mirando cómo se ve la célula. O sea, dependiendo de qué tan compactado esté el material genético, cómo se vea, ya se encuentran en distintas fases, ¿ya? Cada una de las células. Entonces, uno puede mirar eso en un tejido de ese tipo. Ahora, hay una cosa súper importante que para que se puedan organizar estos cromosomas, ya todo el material genético, y después dividirse hacia cada lado de la célula, hay unas estructuras que son súper importantes para que ocurra este proceso, ¿ya? Y esto forma parte del citoesqueleto. No sé si recuerdan cuando vimos los componentes de la célula, lo primero que les mencioné fue el citoesqueleto, ¿cierto? Que habían estructuras que eran los microtúbulos, los filamentos de actina y otros que se llaman filamentos intermedios, que eran 3 tipos de citoesqueleto que había, ¿ya? Y acá, en este proceso de división celular, es muy importante el rol de los microtúbulos y al final actúan los filamentos de actina, ¿ya? ¿Por qué los microtúbulos? Porque los microtúbulos son los que se encargan de formar esta como una red que se forma acá, que vendría siendo lo que se llama el uso mitótico, ¿ya? Y a través de esto se van a mover los cromosomas, se van a ordenar y se van a mover hacia cada lado de la célula, ¿ya? Y al final, para poder dividirse la célula, se forma acá un anillo, que es un anillo contráctil que es de filamentos de actina, ¿ya? Y eso, de algún modo, como que va a ir comprimiéndose cada vez más hasta estrangular a la célula, se podría decir, y se separe la célula en dos, ¿ya? Entonces, estos dos componentes del citoesqueleto juegan un rol súper importante en este proceso, ¿ya? Ahora, los microtúbulos siempre tienen un origen, ¿ya? Que es el centriolo, ¿ya? Que es una estructura que está cerca del núcleo, ¿ya? Y esta estructura, siempre los microtúbulos parten desde ahí, nacen desde ese lugar, ¿ya? Ahora, durante el ciclo celular, siempre hay un centriolo, ¿ya? En cada célula, pero si la célula entra en el ciclo celular y tiene que dividirse, este centriolo se empieza a dividir en dos, ¿ya? Es lo primero que ocurre. Se divide en dos y comienza a irse hacia los polos de la célula. Entonces va a quedar un centriolo a cada lado de la célula. Y eso va a generar esta estructura que siempre se muestra acá en los dibujos de división celular, ¿ya? Porque hay un origen de microtúbulo a cada lado de la célula y eso va a hacer que comiencen a crecer estos microtúbulos hacia el centro, formando esta estructura que se llama el uso mitótico, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Que ahora vamos a empezar a ver cada una de las fases de la mitosis. Si tienen alguna duda, pregunta, no hay nada en el chat, no. ¿No? Bueno, si no hay duda, continuamos. Ya. Es 3:30. Ya. Entonces comenzamos con las fases de la mitosis, ¿ya? La primera fase es lo que se llama la profase. Ahora, si estudian en algún libro, van a encontrar a veces que hay más divisiones. De hecho, algunas de estas fases se dividen como en 3 dentro de ellas mismas, de acuerdo a lo que está ocurriendo, ¿ya? Pero yo se los voy a explicar de una forma como con la menor cantidad de pasos posible, ya que en cada uno están ocurriendo procesos que son los más importantes, ¿ya? Entonces tenemos primero la profase, y en esta profase, ¿cierto?
ya se están separados, yéndose hacia los polos, ¿cierto? Estos centrosomas, ¿ya? Que son las estructuras que están dentro de los centriolos, que son las que dan origen a los microtúbulos, se van yendo hacia los polos, ¿ya? Como veíamos en el ciclo anterior que les mostraba acá, ¿cierto? Se dividen acá. Entonces, cuando están en la profase, comienzan a viajar hacia los polos, ¿ya? Eso es una de las cosas que están ocurriendo, ¿ya? Y lo otro es que el material genético se comienza a condensar, ¿ya? O sea, yo les dije que, ¿se acuerdan cuando veíamos la semana pasada que normalmente en una célula los cromosomas se están leyendo para sintetizar proteínas, entonces van a tener alguna parte que va a estar como cromosoma y otra va a estar desempaquetada porque tiene que estar leyéndose la hebra, copiándose ya. Aquí ya ocurrió este proceso de lectura donde se hizo la copia del material genético, ¿ya? Y las dos hebras nuevas que se crearon van a estar unidos por una región que se llama centrómero, ¿ya? Esa región va a estar uniendo a las dos nuevas hebras o a las dos copias del material genético por cada cromosoma que se leyó, ¿ya? Entonces se condensa, ¿ya? O sea, como ya se deja de leer en esta fase para generar proteínas y ya se han creado las copias de los dos cromosomas y todas las proteínas necesarias para que funcione este proceso, ¿cierto? Recuerden acá que estos microtúbulos y filamentos de actina son proteínas, ¿ya? Está formado por distintos tipos de proteínas. Esta es la actina, que es una proteína, y esta es la tubulina, ¿ya? Entonces, esas proteínas ya están creadas, ya están sintetizadas y están funcionando en este momento, ¿ya? Entonces, el segundo paso que ocurre es que se rompe la envoltura nuclear, ¿ya? O sea, la membrana que está rodeando al núcleo se desarma, ¿ya? Entonces los cromosomas quedan libres, ¿ya? Van a quedar libres dentro del citoplasma, ¿ya? Y eso es lo que se llama la prometafase. Igual cuesta un poco aprenderse los nombres, o cuál va primero, cuál va después, y a qué corresponde cada una, ¿ya? En realidad esta como profase, a lo mejor es fácil relacionarla si uno piensa como si se llamara prefase, porque es como lo que viene antes, ya lo primero que ocurre, ¿ya? Entonces profase, y esta es prometafase porque viene antes de la metafase, ¿ya? Entonces van en ese orden, profase, prometafase. La profase teníamos entonces, se condensa el material genético y se comienzan a separar los centriolos, ¿cierto? En la prometafase se rompe en la envoltura nuclear y los cromosomas quedan libres y se unen al uso mitótico, o sea, se unen a los microtúbulos que están acá, que van desde un polo hacia el otro polo de la célula, ¿ya? ¿Y por dónde se unen? Por esta región central, donde están unidos los cromosomas, ¿ya? Que es el centrómero. Ahí es por donde se une a los microtúbulos. Entonces, cada uno de estos cromosomas que quedan libres al romperse la envoltura nuclear, ¿ya? Se van uniendo a cada uno de estos microtúbulos, ¿ya? En la metafase, todos estos cromosomas que quedaron unidos a los microtúbulos se van a alinear en el centro de la célula, ¿ya? Van a estar todos unidos en el centro también por por esta región central que que está uniendo las dos hebras del cromosoma, ¿ya? Esa vendría siendo la metafase, ¿ya? Y luego se van a separar, ¿ya? Si uno mira el cromosoma metafásico, o sea, el que está acá, en esta región, tiene este centrómero al centro, que está, por un lado, uniendo los dos cromosomas, y también se está uniendo a los microtúbulos, ¿ya? Y en este punto se van a separar, ¿ya? Que es la única parte donde están unidos las dos hebras del cromosoma, ¿cierto? Las dos copias en este caso, y se van a separar, ¿ya?
O sea, como estos microtúbulos van a comenzar a cortarse, ¿ya? Y a medida que se acortan van tirando de la estructura acá, y eso hace que se separen cada una de las copias del material genético, ¿ya? Una hacia cada lado de la célula, ¿ya? Por eso es importante que se alineen correctamente acá en la metafase, porque si no están alineados correctamente, cuando comienza a cortarse esto, no van a quedar idénticamente una copia hacia un lado y hacia el otro lado de la célula, ¿ya? Y lo que se necesita es que sean exactamente copias iguales del material genético, ¿ya? Entonces van a tener acá que van a ahora empezar a migrar hacia los polos, y eso ocurre porque se empiezan a cortar estos microtúbulos y van tirando de esta región donde están unidos, que es el cinetocoro que se llama, y se van yendo cada cromosoma hacia los lados. Y eso es lo que se llama la anafase. Y después de esto, tiene que formarse un nuevo núcleo a cada uno de los lados de las células para empaquetar el material genético que llegó a cada lado de la célula, ¿ya? Y eso es lo que se llama la telofase, ¿ya? Entonces ahí ya están prácticamente formadas, o cada uno de los lados de la célula contiene todo para poder formar una nueva célula, ¿ya? Ya se formó el núcleo, el material genético está protegido en cada uno de los dos lados de la célula. Entonces finalmente ocurre esto que les decía, que se forma este anillo contráctil con los filamentos de actina ahora, ¿ya? Y estos filamentos de actina se van a contraer hasta que se produzca la ruptura y la separación de la célula, ¿ya? Y eso es lo que se llama la citoquinesis, ¿ya? Y esos serían los pasos. O sea, así es la división celular. Entonces recuerden, lo vamos a ver rapidito. Profase, se condensan los cromosomas, ¿ya? Los centrosomas los centriolos se van a cada uno de los polos. En la prometafase se rompe la envoltura nuclear. La metafase se alinean los cromosomas en el centro de la célula. La anafase migra hacia cada polo de la célula la mitad de los cromosomas, o sea, cada copia del material genético. Y finalmente, en la telofase se forma la envoltura nuclear nuevamente para proteger el material genético a cada uno de los lados de la célula, y después se corta, ¿ya? La célula por la mitad mediante este anillo contráctil que se forma con filamentos de actina, que es parte del citoesqueleto, ¿ya? Que en general estos filamentos de actina o varias de las estructuras del citoesqueleto tienen varias funciones, además de estar formando parte de la célula, como les mencioné cuando vimos eso, ¿cierto? También tienen otra en este caso, el rol que cumplen el citoesqueleto es súper importante, ¿ya? Ahora, hay puntos de control, ¿ya? Hay unas proteínas que se llaman ciclinas, que son las que están señalizando y que están indicando cuándo se echa a andar este ciclo y cuándo no, ¿ya? Entonces esas proteínas van a controlar en tres partes el ciclo celular, ¿ya? Acá, en el inicio, que es cuando llega la señal que yo les decía, porque las células, ¿cierto?, se mantienen en G1 mientras están funcionando, y si les llega una señal que les dice que se tienen que dividir, eso va a ocurrir acá, ¿ya? Que es la puesta en marcha, y eso indica que va a seguir adelante el ciclo, ¿ya? El otro punto está acá, justo cuando se entra en la mitosis, o en la fase M, y hay otro punto de control que está acá en la mitad, entre la metafase y la anafase. ¿Qué es lo que se controla en estos puntos? ¿Ya? Lo que se ve en esos puntos, primero en el inicio, que hay que controlar que la célula tenga el tamaño suficiente para poder entrar en un ciclo celular, ¿ya? O sea, no cualquier célula de cualquier tamaño va a entrar en el ciclo celular, tiene que tener un tamaño adecuado, ¿ya? Si no tiene ese tamaño, tiene que comenzar a crecer, ¿ya? Y también se revisa que es favorable el entorno, o sea, que todas las señales, todo lo que está fuera de las células, sea adecuado para que se produzca la división celular, ¿ya? Ahora, pasando eso, si está todo bien eso,
se replica material genético acá en la fase S, acá sigue creciendo la célula, y nuevamente se controla antes de entrar en la mitosis, ya que es todo lo que vimos ahora de las fases estas, que es la profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Ahí se controla nuevamente si la célula tiene el tamaño adecuado, porque aquí tienen que seguir creciendo, pero ahora tiene que ser lo suficientemente grande para que cuando se divida queden dos células del mismo tamaño que la célula original, ¿cierto? Que sea favorable el entorno también, pero además se verifica que esté todo el DNA replicado. O sea, que en la fase S se haya realizado una copia correcta del material genético. ¿Ya? Si hay algún problema con eso, hubo un problema de lectura, se generó un cromosoma menos, por ejemplo, todo eso se verifica. Hay distintas proteínas que están verificando este proceso, y eso va a hacer que se detenga este proceso si es que no está correctamente replicado el material genético, pero si está correctamente replicado, se continúa adelante. Y acá finalmente, en esta parte, en este otro punto de control, en la metafase, se controla que los cromosomas estén alineados en el centro. Y como les dije, si no están alineados en el centro, no se van a ir exactamente la mitad del material genético hacia un lado o hacia el otro, sino que puede que se vaya un 60% hacia un lado, un 40% hacia otro, y eso no debería ocurrir. Por lo tanto, mientras no estén alineados los cromosomas, no pueden seguir. Entonces, en todos estos puntos de control hay como un stop, y se verifican las cosas, y si está todo bien, puede continuar el ciclo. ¿Ya? Entonces, son cosas importantes que se van regulando. Ahora, hay algunos procesos que impiden que este control ocurra adecuadamente. Entonces puede haber algún fallo, por ejemplo, en la ciclina, ¿ya? Si hubo alguna mutación en una base nitrogenada que hizo que un aminoácido de esta proteína no fuera el correcto, a lo mejor la ciclina no va a tener la función, no va a poder cumplir la función que cumple normalmente. Por lo tanto, no puede controlar este proceso, ¿ya? Y en esos casos, cuando se descontrola, o puede ser por otras señales externas que están indicando que haya que tenga que haber una mayor división celular, ¿ya? Ahí las células se comienzan a dividir constantemente, ¿ya? Y en ese caso es lo que correspondería a la condición que veíamos al inicio, que es el cáncer, ¿ya? En ese caso, las células se dividen descontroladamente, ¿ya? Y no existen estos puntos de control, ¿ya? Y si esas células tienen eh, alguna mutación que haga que esta célula funcione mucho mejor respecto a todas las otras que están en el entorno, y comienza a consumir los recursos que requieren las otras células para funcionar, es donde se forman estos tumores que después, donde hay tanta división celular, estas células, ¿cierto?, comienzan a dispersarse por todo el organismo y empiezan a crecer en otros lugares, ¿ya? Que es cuando se ramifica, en este caso, el cáncer, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende todo? ¿Están? ¿Me escuchan? Ya, acá me dicen que sí. Ya. Entonces, ah, vamos a ver que hay otro proceso de división celular que es un poco diferente a este que vimos. Este que vimos ocurre en todas las células, ¿ya? Excepto en las células que son las células que son de tipo reproductora, ¿ya? En las células reproductoras ocurre otro proceso de división celular que se llama meiosis, ¿ya? Bastante parecido al nombre a mitosis, ¿ya? En este caso se llama meiosis, ¿ya? Y lo que va ocurriendo en este proceso es bastante similar a lo que ocurre en la mitosis, ¿ya? Vamos a tener también fases, ¿ya? Si se fijan, esta meiosis tiene dos partes, una primera división
y una segunda división. Pero si uno mira la primera división, va a tener también una profase, una metafase, una anafase, una telofase, donde están ocurriendo las mismas cosas que ocurrían en la mitosis. O sea, siempre la profase se va a basar en lo mismo, la metafase es lo mismo, o sea, que estén alineados los cromosomas, ¿cierto? En el centro. La anafase cuando se van los cromosomas hacia los lados de la célula, y la telofase cuando se forma el núcleo y después se va a dividir la célula, ¿cierto? Después la segunda división, o sea que cada una de estas células que se dividió la primera vez se vuelvan a dividir, también van a haber fases, metafase, anafase, telofase, ¿ya? Entonces cada una de ellas sigue el mismo protocolo, se podría decir, como lo vimos en la mitosis, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que acá en la profase, ¿ya? En la profase 1, en la primera parte, lo que está ocurriendo es que va a haber combinación de los cromosomas, va a haber una recombinación genética, ¿ya? Entonces se van a mezclar, ¿ya? Cromosomas que tienen origen materno, origen paterno, se van a mezclar entre ellos, ¿ya? Y eso es lo que va a dar variabilidad después a los individuos de una misma especie, ¿ya? Entonces se mezclan entre ellos y después pasan por todo este proceso, ¿cierto? Y se dividen las células. Ahora, acá, por ejemplo, en la segunda división meiótica, no se realiza una copia del material genético, ¿ya? Como ocurrió acá en la primera, ¿ya? Sino que, en este caso, se, se dividen nomás las células, o sea, se vuelven los cromosomas que están acá, ya que se combinaron entre ellos, entran en la etapa acá de la metafase 2, ¿ya? Y luego se separan. Pero como no hubo no se realizó una nueva copia del material genético, en este caso se separan y cada célula hija, en este caso, las células nuevas van a quedar con la mitad del material genético, ¿ya? No van a tener el material genético completo, tienen la mitad. Por eso después cuando ocurre la fecundación, ¿cierto? Van a tener dos células que se van a unir entre ellas y como cada una va a tener la mitad del material genético, al juntarse van a formar una célula que tiene el material genético completo, ¿ya? Pero ahora combinado con las características que venían de madre y de padre, ¿cierto? ¿Ya? Ahora esta recombinación genética, lo que ocurre es que se mezclan, se enrollan, se emparejan acá la, ciertas partes de la hebras del material genético, de los cromosomas en este caso, se mezclan y se combinan. O sea, se van a enrollar, va a haber unas enzimas que van a cortar aquí la región y van a permitir, van a cortar y van a unir. Entonces así, cromosomas que acá tenían la información paterna, la información materna, se va a mezclar, ¿cierto? Y van a dar origen a las distintas copias, que estas van a quedar en cada una de las células. O sea, si se fijan en este ejemplo, aquí está en rojo ya lo que tiene que ver con la información genética paterna y acá la información genética materna que tenía cada uno en el origen, ¿cierto? Esto se mezcló y al mezclarse, después se van a separar estos materiales, pero como ven aquí en unas células van a tener solo material paterno, en otros van a tener las mezclas y en otros van a tener solo material, o sea, sí, materno, ¿ya? Entonces, están estas cuatro posibilidades, ¿ya? Al producirse todo este proceso, ¿ya? Pero lo importante es que tomen en cuenta que está ocurriendo lo mismo, o sea, también todo este mecanismo que vimos con los microtúbulos, ya los filamentos de actina que van a hacer el anillo contráctil, todo eso, la división celular como tal es la misma, solo que en este caso se requiere que haya una recombinación genética y que se separe el material genético en la mitad. Esa es como la diferencia, ¿ya? Y eso es lo que da origen a los 22 pares de cromosomas que tenemos en cada una de nuestras células, ¿ya? Bien, ahora hay toda una parte acá que tiene que ver con la genética de esta recombinación, cómo se combinan, si uno tiene
un individuo con ciertas características y otro con otras características, al mezclarse esto, cuál va a ser la característica que se va a expresar, cuál no se va a expresar, todo eso es otra parte que vendría siendo más del punto de vista de la genética. ¿Ya? Eso no lo vamos a alcanzar a ver lamentablemente acá en los talleres, pero, pero a eso va es todo lo que está ocurriendo en este proceso que vendría siendo la meiosis. ¿Ya? Bueno, si está claro y no hay preguntas, vamos a hacer un ejercicio relativamente simple, ¿ya? Donde vamos a tener acá ya una foto donde encuentran estas células que yo les decía que cuando se saca la parte en crecimiento de la cebolla, ¿cierto? Uno las fija las células y las marca con una tensión para mirar el material genético. eh, Uno puede detectar las distintas fases, o sea que hay células que están en distintas fases de crecimiento. ¿Ya? Entonces, tienen que indicar ustedes a qué fase corresponde esta célula que seleccioné acá. Si es que se acuerdan de las fases, qué es lo que ocurría en cada Creo que una. los fases. ¿Cuál? La A. La A, la telofase. Ya, mira, podría ser telofase, pero esto está un poquito antes de que ocurra esta telofase. ¿Ya? Vendría siendo la anafase. ¿Por qué? Porque claramente aquí la mitad del material genético se fue hacia un lado y la otra mitad hacia el otro lado, ¿ya? Pero aún se observan eh, como los cromosomas separados, ¿ya? No se ha formado una membrana nuclear que esté protegiendo estos cromosomas, ¿ya? O sea, aquí todavía se ven como estirados un poco y por lo tanto y organizados de esta manera que en realidad es la única en esta parte del ciclo celular, en la metafase, en la anafase, es la única parte donde podemos ver realmente los cromosomas como tal, ¿ya? En todo el otro proceso no se ven los cromosomas porque está la membrana nuclear protegiendo el material genético y está todo el material genético dentro y se está leyendo o toma distintas configuraciones, ¿ya? Entonces, esto correspondería a la anafase en este caso, ¿ya? Que vendría siendo esta fase. Ahí todavía no se ha formado la membrana nuclear, pero sí están los cromosomas a cada lado como igual que en la telofase, ¿ya? Solo que en la telofase ya se formaron los núcleos en cada uno de los lados de la célula, ¿ya? Acá, ¿qué fase correspondería? ¿Cuál es? Se ve raro, o sea, si uno lo mira así, obviamente no se ve igual que en las figuras, pero aquí lo que está ocurriendo es que todos los cromosomas están alineados en el centro de la célula, pero están en forma de cromosomas porque se ven estas líneas acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la fase donde se alinean los cromosomas en la mitad de la célula? Es la D. ¿Cuál? Perdón. La D. ¿La D? ¿La profase? D. ¿O la B? Sí. La prófase. ¿La profase? ¿Ya? En este caso vendría siendo la metafase, ¿ya? La profase, recuerden, yo les dije para que se recordaran, la profase es como que la recordaran en vez de profase como prefase, ¿ya? Porque todo lo que viene antes de todas las otras fases, ¿ya? La profase es donde se va condensando el material genético y empiezan a viajar eh, hacia los polos, ¿ya? Todas estas estructuras que van a formar el uso mitótico, ¿ya? Entonces ahí todavía los cromosomas no se mueven hacia los lados, ¿ya?
Entonces esto correspondería a una metafase, donde los cromosomas están alineados en el centro. Yo le había mostrado la foto cuando le expliqué al principio esto de la extinción. eh, Les mostré que se veían así, o sea, no se veían tal como se muestran en el dibujo tan ordenaditos, ¿ya? Sino que se observan acá cada uno de los cromosomas hacia los lados, pero están unidos en el centro. Si se fijan, se ve más densa esa región porque están todos alineados en el centro, ¿ya? Ahora, todo esto es un proceso continuo, entonces tampoco puede que encuentren de repente células que están entre la metafase y la anafase, hay otra entre la anafase y la telofase, ¿ya? Entonces igual tampoco es como que sea tan fácil ordenar eso. Ahora, por ejemplo, esta célula que está acá al lado, ¿en qué fase podría estar? ¿O entre qué fases? ¿Qué parece esto? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Sería metafase también? ¿O no? ¿La ven? ¿O ven el cursor? No sé si están viendo el cursor. A ver, le voy a poner aquí con el puntero láser. Aquí, esa célula. ¿Qué dirían? ¿Se le ocurre? Bueno, si no se le ocurre esto, aquí si lo observan, o sea, si observan todas las células que están acá, pueden ver que en esta de acá, por ejemplo, se nota claramente un núcleo que está delimitado. O sea, tiene la forma circular del núcleo, ¿cierto? Y quiere decir en estos casos, en todo esto que se nota este círculo al centro, es que tienen la membrana nuclear aún presente, ¿ya? Pero cuando se ven organizados de esta manera, así como arañitas, ¿ya? Que se ven en la marca, que vendrían siendo los cromosomas, y ahí ya no existe la membrana nuclear. Entonces, en este caso, de esta célula que está acá, al lado de la que está rodeada por amarillo, lo que ha ocurrido es que ya no está el núcleo y los cromosomas están desorganizados, o sea que libre en el citoplasma y tienen que comenzar a alinearse para llegar a esta metafase. Entonces esto podría ser una prometafase en este caso. ¿Ya? Aquí, esta célula que tiene un núcleo formadito aquí, es una sola célula y se ve bien denso. ¿En qué fase estaría? Ahí vemos que, por ejemplo, no puede ser ninguna de estas fases que vimos antes, ¿cierto? O sea, ninguna de las fases donde ya no hay núcleo, ¿cierto? No puede ser metafase, no puede ser anafase, no puede ser eh, prometafase, ¿ya? Por lo tanto, no puede ser la A, no puede ser la B tampoco, ¿ya? Ni la E, ¿ya? Porque la E ya está el material genético a cada uno de los lados. Puede ser alguna de estas dos. ¿Cuál sería?
están o se fueron ya. Las 4. No los veo. Tampoco han escrito en el chat. Ya. En estos casos puede ser una profase. ¿Ya? Ahora, es un poco difícil distinguir entre una célula que está en interfase con una que está en la profase. ¿Ya? O sea, todo depende de qué tan condensados están los cromosomas para que esté en una de las dos fases. ¿Ya? En general, es difícil distinguir una célula que no está en ninguna parte del proceso que vaya en la división de los otros tipos de células. Ahora, si uno mira la condensación, uno puede decir que a lo mejor unas células están funcional en el momento porque están sintetizando proteínas, esta parte de los cromosomas no están empaquetados. Eso no se va a notar claramente como cuando se rompe el núcleo. ¿Ya? Cuando está el núcleo formado es más difícil distinguir una fase de la otra fase. Y la última que quiero que me digan, ¿cuál sería esta célula que está acá? Si se fijan, está todo el citoplasma acá, que corresponde a una sola célula. ¿Cuál sería esa fase? Están, ¿cómo están? Podemos revisar de nuevo, ¿ya? O podemos mirar esta otra imagen, esta, de acá. ¿Ya? Tenemos la profase donde está el núcleo, prometafase se rompe el núcleo, ¿cierto? Los cromosomas se empiezan a ordenar. Metafase se alinean en el centro. La anafase se van hacia los polos. Y la telofase se comienza a formar la envoltura nuclear, ¿cierto? Y se empieza a dividir hasta llegar hasta la citoquinesis. Entonces, en esta imagen que teníamos acá, creo que era esa. Ya le marqué. Ya, en este caso, ya como estamos ya en el tiempo, en este caso correspondería a una telofase. ¿Ya? De aquí ya viajaron, ya ocurrió esto, pero el material genético ya no está organizado en cromosomas, o sea, está organizado en cromosomas, pero ahora está empaquetado dentro de la membrana nuclear, y por eso se ve como una célula que tiene dos núcleos. ¿Ya? Se fijan en un solo citoplasma, pero tiene dos núcleos. ¿Ya? Ahora no están tan separaditos, tan bonitos como se observa en los esquemas, ¿cierto? Porque en la naturaleza siempre las cosas ocurren de cierta manera que no es exactamente como se dibuja, ¿cierto? ¿Ya? Pero en este caso, aquí ya se formó la membrana nuclear a cada uno de los lados, y lo que le faltaría acá es que se formara el anillo contráctil y separara la célula en dos. ¿Ya? Entonces esto correspondería a la telofase. ¿Ya? Así se ve la telofase, o sea, a diferencia de esta que me decían que era telofase, pero esta es anafase porque aún no se forma el núcleo. Aquí sí se formó el núcleo. ¿Ya? Y eso, espero que les haya servido y bueno, como les decía, la próxima sesión vamos a tener aquí habían escrito la E, que era la E. Citoquinesis. Ya. No alcanzaba a llegar a la citoquinesis en esta célula, ¿ya? Porque para eso tiene que estar formándose el anillo contráctil. O sea, en ese caso uno ve como que está hundida la célula en el centro, donde se va a separar. ¿Ya? La citoquinesis es más bien el paso donde se corta
prácticamente la célula. Entonces debería notarse mucho más la separación entre las dos células y estar unidas solo por un fragmento de citoplasma pequeño, ¿ya? Entonces esto correspondería a la telofase. La forma fácil de observarlo es por lo que les decía, el núcleo, ¿ya? O sea, hay fases donde aún existe la membrana nuclear, entonces en esas fases uno va a encontrar ya las células con esta estructura circular que corresponde al núcleo, ¿ya? Pero la otra fase donde no hay membrana nuclear se van a ver los cromosomas así libres en el citoplasma. Esa es como una forma fácil de verlo, ¿ya? Ahora, como les decía, es un proceso continuo, entonces puede que encuentren células que están entre una fase y entre la otra, ¿ya? Pero bueno, esta, como les decía al principio, esta es la última sesión que era como de materia de biología, ya tuvimos 6 sesiones de química, 6 sesiones de biología, y la próxima sesión lo que vamos a hacer, les voy a traer preguntas que corresponden a la prueba de transición, que están relacionadas con química y biología y con las cosas que vimos, ¿ya? Algunas cosas que vimos y otras cosas que no vimos, pero que también yo sé que las podrían responder. Entonces, la próxima semana, la idea es que todos vengan, todos y todas vengan preparados para responder estas preguntas. Ya yo las voy a colocar ahí las preguntas y ustedes van a ir respondiendo de acuerdo con lo que han aprendido en los talleres, ¿ya? Para que les sirva a modo de práctica. Igual les voy a ir explicando, obviamente, por qué es una respuesta y no la otra, y, y en qué tenían que basarse para responder las preguntas, ¿ya? ¿Les parece? ¿O quieren más materia? ¿O quieren hacer un repaso de todo lo que vimos en todas las sesiones, como los conceptos claves? Que también, de hecho, lo tengo pensado hacer así. Las preguntas que voy a tomar son preguntas que las voy a asociar a los conceptos claves que vimos en cada una de las sesiones, ¿ya? O en la mayoría de las sesiones al menos. Sí, creo que estaría bastante bien un repaso, profe. ¿Un repaso? ¿O las preguntas? Es que alguien dijo que le parecía bien. Yo creo que debería ser un repaso de todo lo que pasó y de ahí unas preguntas. Ya. Ya podríamos hacer, que igual son hartas cosas, ¿sí? Si ustedes las piensan, tuvimos 12 sesiones, 6 de química y 6 de biología, donde en cada una vimos hartas cosas. Ahora, yo en cada una les ponía, en la sesión pasada vimos tal cosa, en la sesión pasada vimos tal cosa, entonces puedo tomar todas esas diapositivas de resumen para que veamos las cosas, pero hay detalles que no los vamos a ver obviamente en un repaso y por lo tanto no, ahí van a ver, porque cuando veamos las preguntas se van a dar cuenta que hay cosas que ya las aprendieron, ¿ya? Y que hay preguntas que son muy fáciles de responder y hay otras que hay que pensar un poco para poder responder y tener bien aprendido los conceptos para poder responderlas, ¿ya? Pero ahí ya voy a hacer una mezcla entre un pequeño repaso, ¿ya? Y vamos a las preguntas, pero las preguntas enfocadas también a lo que vimos. O sea, por ejemplo, si uno responde una pregunta, la responden bien o no la responden bien, yo les voy a poner una imagen alusiva a lo que vimos en el taller que corresponde a esa pregunta, ¿ya? Eso. Que estén muy bien entonces y nos vemos la próxima semana. Chao, profesor. Chao, Chao. profe.